Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en este programa de lecturas y recomendaciones de lecturas nacionales, lecturas extranjeras, hay de todo. En este programa vamos a hablar de dos cosas editadas por la editorial Loco Rabia y en realidad siempre hay como coediciones, pero ahora lo vamos a comentar porque... en los dos títulos que vamos a comentar, uno es Cosecha Verde y La Iguana y el segundo título es Reconectado Sociedad Anónima S.A. Para este programa me acompaña Ronit. ¿Todo bien, Ronit? Hola gente, ¿cómo andan? Todo bien, Ronit. Comentame, ¿qué estuviste leyendo de estos dos? ¿Cuál quieres comentar? Y vamos a empezar con Cosecha Verde, que Dale. por lo que tengo entendido es una reedición. No es una reedición, en realidad es como se dice, un rescate editorial, porque ya estaba editado en otra edición y pasó a ser editado en un tomo recopilatorio a fines de los años 80, ¿no? Sí, Mil novecientos ochenta y nueve. hay una edición anterior que es la colección tan conocida y tan popular. Naranja, grande esa colección, sí, vieja. ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien? Todo bien. No me acuerdo de quién es la. Coligüe. Ah, ahí está, Corigüe, sí. La Esa. edición esa era la única que había y tenía varios años de circulación. Es una colección que hoy en día casi que se consigue incompleta. Yo el año pasado estuve en Buenos Aires en la Feria del Libro Infantil y Juvenil y estaba la editorial Coligüe y no la tenían completa esta colección. Ellos estaban como editorial vendiendo algunos de estos tomos y eran un montón y tenían menos de 10. Entonces vos decís, Mm. es la típica, vos decís, tienen la licencia, la tienen editada, la podés conseguir y no. En un momento, viste, tal vez la podés conseguir en algún lugar, pero por ejemplo la editorial, no me acuerdo que ni la tenía. Pero bueno, esta edición nueva, podemos hablar de quiénes son los autores, qué particularidad tiene. Y los autores son Trillo, que es un clásico del cómic argentino. Yo es la primera vez que estaba leyendo un cómic la segunda leí Sarna. Y la verdad, la historia va como una historia de aventuras y un policial. El dibujo está muy bonito, la verdad eso me gustó bastante. Eh, Habla de que está ambientada como a principios del siglo XX, por lo menos esa fue mi impresión. Sí, Se habla también de los valores de que eran en esa época. Y va transcurriendo el policial según esa época. sí, es un típico policial negro, donde las mujeres son femme fatal, esta persona es como... Alcohólica, Sí, es son él. hay Sí, alcohol, hay prostitución. Después lo que tiene tal vez de característico que rompen con la cuarta pared, en un momento algunos personajes le hablan como al lector, cuentan la historia, a veces es un cuento dentro de un cuento, entonces los personajes se ponen a contar lo que vos estás leyendo, hay un par de guiños o de vuelta como para hacerlo más entretenido y que no sea una historieta lineal, sino que juega con un par de otras cosas. Después yo no sé qué te pareció el dibujo de Cacho Mandrafina, que es un dibujo clásico, no sé qué te pareció el dibujo Ronit. no, el dibujo me gustó mucho, me hizo acordar mucho a los cómics que cuando yo era más chica, habían unas revistas de adultos, que obviamente yo las leía, no las entendía, pero que eran ese estilo de dibujo, de que eran los dibujos como cómics más para adultos, que eran orientados en esa época. Me hizo acordar mucho eso, y la otra cosa que me hizo acordar también mucho es a lo que es Indiana Jones, Sí. con todo el tono de la historieta. Y lo que tiene esta particularidad es que esta fue editada, o sea, salió en las portitas del señor López, ¿cierto? Como una Ujú. revista, como eran diferentes capítulos, después se recopiló, como había hecho Santiago en esta edición de Coligüe. Se editó en España, se editó en el mercado franco-belga, pero lo que tiene en particularidad, me parece, la edición de ahora, es que tiene otra historia que se llama El Iguana, que es un personaje que tiene que ver con esta historia. Sería casi Ujú. como el antagonista, ese personaje bastante despreciable que toda la gente le tiene miedo y le tiene como... Es casi un personaje medio mitológico, que es como un Medio asesino. monstruoso también. Sí, hay una cuestión como es como una metáfora de este personaje que es como un mercenario, asesino a sueldo que no le importa nada. Y me parece que en esta historia que es interesante se llama La Iguana, no sé qué podés comentar de esto, qué te pareció.
Porque Eso cambia me pareció, bastante, me parece, digo, el estilo de dibujo sí, o el guión es como, son los mismos autores, pero años posteriores, entonces se nota que hay un cambio. sí, se nota que hay como un cambio de, como yo decía, el contexto de la primera es un poco más denso de leer. Cuando empecé a leer cuándo fue editado, que decía 1989, dije, está, ahora entiendo, eran otras dinámicas de relato. Cuando leí que el Iguana fue editada más posteriormente, ya empezado a fines de los años 90, y ahí la empecé a leer un poco más dinámica, dije, está, entendí que hubo un cambio de paradigma. También por eso me pareció un poquito más dinámica. También lo que entendí fue que la iguana es como que las consecuencias de la primera historia y como una entrevista y como que te tratan de mostrar de que el villano en realidad no era tan villano y como que le da profundidad. Lo humaniza, se Sí, puede decir la Sí, tratan de palabra, al buscar villano. algunos. Bueno, sí. Sí, tratar Sí, es de eso. entenderlo un poco. Entonces digo, me parece que es súper recomendada. Una vez más, Cosecha Verde es un clásico de la historieta argentina. De Trillo y Mandrafina. Lo que tiene esta historia en particular, que es un policial, que tiene un montón de metáforas que tiene que ver con un país ficticio, pero que tendrá que ser un país argentino o donde hace mucho calor o de América Latina, donde hay un gobernante que como que sería como el supremo, que es como un títere, pero también hay bastante como corrupción. Aparece una mujer, que esa mujer aparece como ministro de propaganda y tratan de venderla como la Virgen intocada, pero sí, en la realidad doble moral. es que claro, entonces juegan también con eso, como diciendo, bueno, en realidad este personaje es casi una esclava sexual de este personaje, pero para la opinión pública la venden de esa manera y esta persona es bastante importante porque vos decís, bueno, de esa manera la gente que vive en este gobierno, que no es una dictadura, pero tiene un montón de algunas características bastante autoritarias, le sirve de alguna manera como para limpiar esa imagen y para que la gente los apoye. Entonces bastante interesante cuando vos empezás a leer que tiene un montón de juegos con un montón de cosas que tienen que ver con propio de nuestro país y de América Latina. Sí. Sí, sí, también otra cosa que vi es lo que es el higienismo, que es tipo todo Ajá, lo de vamos a mostrar lo que está correctamente bien. sí, Eso es algo que también al principio del siglo XX, también lo noté mucho en eso, en la bien. reseña. Y ahora vamos a pasar con la segunda historia que se llama Reconectados de Ernesto Parrilla y Javier Oliver. Vos también la leíste, Ronit, ¿qué te pareció? Sí. La verdad, en esa me gustó el dibujo, el estilo, me estuvo lindo, como que noté que son historias cortas que se van dividiendo como en capítulos. Me parecieron que fueron autoconclusivos, como que uno cerraba otro y arrancaba otro, pero se conectaba con el anterior, como que podías leerlo sin, por ejemplo, leer el 2 saltando el uno, todo bastante bien eso. Y noté que era una crítica a la conexión a la conexión, a la conectividad, a la conexión, a la sociedad del día de hoy, del que estamos hiperconectados y superconectados en todo. Ya desde la etapa creo que como que te presagia, te anuncia eso. Digo, si podemos describir la etapa, que la van a ver en la imagen del capítulo, es una persona con un chaleco de fuerza mirando la pantalla de un celular. Entonces tiene algunas características que, no sé, influenciado tal vez por algunas series como Black Mirror y de ese estilo, como diciendo, bueno, esto es una crítica a los nuevos males del presente, que como dice Ronit, tiene que ver con esta conexión. Cuando hablábamos al principio de ediciones y coediciones, lo que quería justo comentar que esta historieta es una coedición con los aspirantes ediciones y el apoyo, y cuenta con el apoyo del Plan de Fomento de la provincia de Santa Fe. Y este proyecto Reconectados ganó en el 2022. Entonces aparece incluso impreso en la contratapa, que también es importante porque hemos leído en otras oportunidades de Rosario o cierto, o alguna provincia en particular haciendo estas cosas. Me parece que siempre garpa, siempre suma cuando hay un apoyo del Estado, o como siempre O habla Ronit. diferentes, Sí, cierto Ronit de Uruguay siempre comenta que Uruguay trata de poner plata de para que se sí, editen cosas. acá en Uruguay fondos destinados a eso, pero generalmente siempre termina pasando, que creo que también en parte es lo que pasa en Buenos Aires, en Argentina, que muchas veces se queda concentrado en la capital. Y está bueno que se pueda leer cómics de otros lugares que no sean de ciudades centrales, que sean más,
chiquitos y que tengan distribución nacional. En eso está bueno porque se pueden ver otras cosas que capaz que no se ven tanto, que la capital no las ve tanto y en el interior sí las toman como crítica. Sí, por eso, pero por eso me parecía que estaba bueno hacer este comentario, porque es justo de la provincia de Santa Fe, como apostando al arte y a la cultura, y en este caso a la historieta. Entonces, como podríamos contar eso, ¿cierto? Reconectados tiene que ver como para no, como siempre, para no spoilear la serie, tiene que ver con dos personas que laburan en una empresa, y esta empresa lo que genera o lo que aspira, que más adelante te lo muestran, es eso, que toda la gente tiene que estar conectada 100% y siempre. Cuando vos tenés algún problema con tu celular o se te rompe lo que sea, ya aparecen esta gente casi como un service y ya te dan otro. Entonces toda la gente tiene como esa sensación de que siempre está conectado. Es casi como una cuestión, no estatal, porque son empresas creo que privadas, pero genera eso, como siendo, bueno, siempre te dan la garantía, siempre te dan la opción. Y hay algunos personajes que aparecen en la historia que empiezan a ver como diciendo, che, no sé si está tan bueno que esté todo el día conectado a esto. Y trata de cuestionarlo. Y cuando lo quieren cuestionar, bueno, es lo que termina pasando con la historia. Entonces, por un lado es algunos personajes que empiezan a cuestionarse si es necesario estar todo el día conectado a las redes sociales. Y por el otro lado, estos empleados que trabajan ahí. E incluso también te muestran los jefes o la gente que trabaja en la empresa y cuál es el pensamiento que tienen sobre esto. Digo, cuál es la idea. Y no solo eso, también las consecuencias de estar todo el tiempo conectado, de perder ciertas cosas de la sociedad, de estar 24/7 disponible, todas esas cosas que no están buenas. En cierta manera no están buenas, pero son consecuencias de estar conectado en la conectividad. Sí, por eso me parece que una vez más esto, como para ir cerrando, me parece que estas dos obras están buenas. Una porque es un clásico que tiene que ver con otro momento de la historia, pero los clásicos no pasan de tiempo y está bueno las cosas que plantea. Habla sobre un montón de cosas de la realidad del país de ese momento. Política, economía y esa sociedad. Y por el otro lado, me parece que esta historieta que se llama Reconectados habla de algunas de las cuestiones, pero una vez más poniéndole aspectos que tienen que ver con el presente y cómo el presente nos termina afectando la tecnología, las conexiones y todas esas cuestiones, ¿cierto? Como siempre, ya hay un montón de teóricos que hablan sobre esto. Es bastante reciente, las consecuencias ya las estamos viendo. Son herramientas, sirven para un montón de cosas positivas. Como cualquier herramienta, si lo usas para el mal, termina pasando eso. Como no sé, como la gente cuando se queja con un grupo de WhatsApp, como diciendo, me tienen hartos los grupos de WhatsApp, pero vos decís, bueno, está bueno si lo usas de manera responsable. Entonces, el usuario debe ser responsable. Lo que plantea, me parece como para cerrar con esta historia, es que también no es solamente el usuario el responsable, como decía recién, sino me parece también tiene que ver con una cuestión de la sociedad, y que hay un montón de gente que realmente necesita ayuda y que no puede valerse por sí mismo. Entonces, bueno, de esa manera hay que tratar de entenderlo. Y me parece que está bueno este tipo de obras que terminan generando estas cuestiones. Así que con esto cerramos con estas dos recomendaciones editadas por Locorrabia: Cosecha Verde, El Iguana y Reconectados Sociedad Anónima. Gracias por habernos escuchado, gente. Nos vemos la próxima. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.